Vamos a estar hablando de toda esta situación, sobre todo la posición del leonelismo encabezada por el expresidente del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Leonel Fernández. Vamos a estar conversando con Arístides Fernández Suco, exdiputado, fue director de la refinería, coordinador de los MED, que hoy se llama los fondos europeos de desarrollo. Los fondos europeos de desarrollo, así como muchísimas otras instituciones y cargos que en su vasta experiencia política ha desempeñado el señor Andrés Fernández Suco. Bienvenido a Abriendo la Mañana. Encantado, un placer. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y sobre todo que te tengo para mí solo. Así es, Condesa y Helio se tomaron el día hoy. No sé si fue que se les pegaron las sábanas. Merecido. Don Arístides, hemos visto un revuelo total. Luego del anuncio del presidente Danilo Medina de no ir a una reelección o no hacer un intento para modificar la Constitución para que él pudiese repostularse, hemos visto una serie de eventos uno tras otro, comenzando precisamente en la Cámara de Diputados frente al hemiciclo, donde se impidió prácticamente con la presión social de que siquiera se sometiera el proyecto. Luego de eso entonces vemos que se elige un candidato, que el danilismo elige un candidato. Y entonces no hubo una aceptación, podría decirse, por parte de un grupo de PLDistas de los resultados de esa contienda donde fue el candidato del danilismo, Gonzalo Castillo, y donde fue a competir el expresidente Leonel Fernández para postularse para un cuarto mandato presidencial. En primer lugar, yo quiero señalar que para venir a este programa yo me he preparado porque sé lo acuciosos y profesionales que son ustedes. Y en la noche de ayer, mientras veía precisamente la edición nocturna de este canal, pues estaba haciendo algunos ejercicios de lo que podría ser mi participación aquí. Primero que nada, quiero señalar que no es un grupo que se ha ido del PLD, es prácticamente la mitad del PLD, por cuanto el presidente Fernández obtuvo 900,000 votos en esas primarias fraudulentas y amañadas. Ahí no se eligió ningún candidato, ahí se cometió un fraude descomunal para burlar y vulnerar la voluntad popular, para hacer e imponer la voluntad del gobierno en base al uso y abuso de los recursos del Estado. Yo entiendo que la gesta que se libró en los frentes del Congreso Nacional, en la explanada del Centro de los Héroes, es una gesta patriótica que ha sentado un elemento histórico en la República Dominicana, porque es la primera vez que se ha frenado un despropósito de tal grado mayúsculo contra la sociedad dominicana y la Constitución de la República, y se le ha impedido tan siquiera presentarlo ante el hemiciclo. Y en esa gesta acompañó a los diputados de la patria y al presidente Leonel Fernández, que lideró esta batalla épica, el pueblo dominicano, mayoritariamente, día tras día, soportando las inclemencias del tiempo, el agua, el sol. Recuerden que el día en que culminó con la presencia del presidente Fernández, llovió, hizo un diluvio prácticamente. Pero recuerden que el 5 de mayo, bajo un sol inclemente, se llenó el Estadio Olímpico, que solamente lo llena el Festival Presidente y los artistas más afamados del país. Así es. Sin embargo, mucho se cuestionó el hecho de esa actitud tan beligerante, inclusive podría decirse, por parte del presidente Leonel Fernández y sus seguidores en esa ocasión, porque si bien es cierto que algunos hablaban de que había mayoría en el Congreso para someter un proyecto de ley que facilitase o que permitiera la modificación a la Constitución, no menos cierto es que el grupo
del doctor Leonel Fernández, seguidores y algunos diputados de otros partidos decían que no había mayoría y que aún con las denuncias del uso de recursos del Estado, donde se llegó a hablar de sumas de hasta 30 millones de pesos, más una jipeta, de que a otros los llamaban para cuestionarle la cantidad de deudas que tenían para pagársela, que aún así no se iban a vender porque estaban firmes en su posición y que no iban a negociar ni siquiera para pensar en la posibilidad de permitirse una modificación o una reforma a la Constitución. Entonces, ¿por qué no, si estaban tan seguros de tener esa mayoría, simplemente dejar que pasara el hecho y que la mayoría se impusiera en el hemiciclo, en la Casa de la Democracia, como manda la Constitución? Porque en realidad no había tal mayoría. Ellos están conscientes de que con el voto de la bancada del PRM, de la bancada y de los seguidores del doctor Leonel Fernández y de una gran mayoría de los diputados reformistas que no estuvieron de acuerdo en ningún momento con aprobar esta modificación. Si ese grupo era mayoría en contra, ¿por qué movilizar y por qué hacer o exponer, inclusive hasta tal vez provocar una situación de que se pudiese ahí provocar la pérdida de alguna vida humana o algo? Pero yo pienso que el que nosotros ejerzamos y reclamemos los derechos constitucionales, la libertad de expresión y la libertad de movilización, el libre albedrío de los dominicanos que está consignado en la Constitución, no debe dar pie a que se ponga en riesgo ninguna vida humana, la integridad física o incluso la violación de los derechos de los ciudadanos. Yo entiendo y quiero ser muy categórico en esto, y usted que está en su casa y que me está viendo, que tiene raciocinio y sentido común, va a entender muy fácil lo que le voy a decir. ¿Por qué pretender un tercer periodo y una tercera repostulación del presidente Danilo Medina es válido y que el presidente Leonel Fernández aspire a un cuarto mandato no es válido? Pero ya él tuvo 3. Ese es un argumento baladíe y es un argumento manido que se pretende descalificar la postulación del presidente Fernández. En realidad, lo que pasa es que de verificarse la candidatura del presidente Fernández, la gran auditoría al proceso de primarias recién pasado será el 17 de mayo del año 2020, porque ahí se va a evidenciar la realidad del fraude que nosotros hemos hablado, porque al contar los votos veremos que el candidato oficialista, el licenciado Gonzalo Castillo, no va a alcanzar ni cerca la segunda posición. Se ubicará en un tercer lugar con una minoría de votos, que es lo que realmente tiene y representa. Hoy en día, y cada día que pasa, se acrecienta el rechazo de la sociedad al estilo y el modelo de gobierno actual, al despotismo, al abuso, a la arrogancia, a la prepotencia, a la petulencia y a la falta de humildad, que es lo que está pasando. Don Arístides, y esa posición de ustedes que hablan de petulancia, de arrogancia, de falta de humildad, pero ver también la posición de muchos seguidores del doctor Leonel Fernández y en ruedas de prensa decir que llueve, truene o vente, ¿no es una posición también de engreimiento, de arrogancia, de que estamos por encima de lo que venga? Y además el hecho de que ustedes hablan de que se hizo un fraude. ¿En qué ha quedado los reclamos para la auditoría, el estudio forense que se pidió, las pruebas que se denunciaron, se presentaron, se depositaron? ¿Qué ha pasado? Porque muchos entendíamos que lo que debió hacer el doctor Leonel Fernández era esperar precisamente los resultados de esa experticia que él solicitó para entonces poder despejar todas las dudas que fueron sembradas. Pero yo le digo a usted y al público televidente, si fuimos a unas elecciones donde el que se supone árbitro de ellas actuó de la manera que actuó, violó sus propios mandatos, sus propias resoluciones, sus propios reglamentos, donde no hubo garantías, donde no se auditaron los equipos, donde se violó la integridad y la seguridad
de esos equipos antes, durante y después del proceso electoral, donde se evidenciaron situaciones como las que ocurrieron en el sur del país, que pasada la 1 de la madrugada todavía estaban votando personas, donde se puso de manifiesto que el 70% de los inscritos votaron en la provincia del sur, cuando en la media en el territorio nacional fue de un 30%. Eso es algo... ¿Y entonces qué explicación se le da, por ejemplo? Eso es algo que es insostenible ante la conciencia ciudadana y ante la inteligencia de los dominicanos. Es una ofensa.